Te invitamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Bienvenidos a este nuevo encuentro con el maravilloso mundo de la Biblia. A todos ustedes les damos un caluroso saludo, muchas bendiciones, que el Señor los acompañe, los proteja y sobre todo les dé la sabiduría para que podamos seguir avanzando en este escudriñar el mundo maravilloso, fabuloso de la Sagrada Escritura. Vamos avanzando, vamos caminando muy bien, casi vamos llegando al final de nuestro primer módulo, que es de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. En este encuentro, número 9, estaremos terminando entonces ya el libro del Éxodo. Ya después de haber visto toda la obra creadora de Dios, después de haber visto el pecado en el cual cae el ser humano desde los inicios y cómo Dios siempre da una nueva oportunidad, hemos dejado ya nuestra historia, la historia de salvación, la historia de la palabra de Dios, del pueblo elegido que va caminando en búsqueda de esa salvación, en un pueblo conformado. Dios que llama a Abraham, que le da la promesa, le dice: tú serás el padre de una gran nación, a ti te daré una descendencia abundante, y también la promesa de la tierra. Luego la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, José, se establece en Egipto. De esto hablábamos en nuestro encuentro anterior, cómo establecidos en Egipto se empieza a cumplir la primera promesa de Dios, que es precisamente la de la descendencia. Leíamos nosotros en nuestro encuentro anterior cómo a Egipto llegan unos 70 israelitas. Sin embargo, empiezan a crecer y cada vez son más. Y entonces esto para el faraón se convierte en una amenaza. Dice: ¿qué voy a hacer yo con este pueblo tan numeroso?, dice el faraón de Egipto. Y entonces toma la decisión de oprimirlos, de esclavizarlos, de someterlos a duros y rudos trabajos, como han ido leyendo ustedes en los primeros capítulos del libro del Éxodo. Y entonces ahí es donde aparece toda la obra maravillosa de Dios nuevamente, el mirar qué es lo que va a hacer con su pueblo, cómo sacarlo de esa esclavitud y cómo liberarlo. Ese es más o menos el ambiente en que inicia y el contexto en que se encuentra el libro del Éxodo. Ya sabemos muy bien, lo hemos repetido varias veces, se llama Éxodo porque es precisamente la historia de la salida. Un pueblo que se encuentra esclavo, un pueblo que se encuentra sometido y que de la mano de Dios logra salir, también con el liderazgo de Moisés, elegido por Dios para tal misión. Hoy entonces nosotros nos adentraremos ya propiamente, después de nuestro encuentro número 8, haber visto, digámoslo así, las generalidades del libro del Éxodo. Hoy ya nos vamos a adentrar en los temas principales. Y entonces el libro del Éxodo, para un estudio fácil, usted tomará ya su palabra y leerlo de una manera fácil, se puede dividir como en 3 partes. La primera es, pues, propiamente la vocación y misión de Moisés. De eso ya hablamos un poquito en nuestro encuentro anterior, pero es bueno hoy retomarlo. Vocación y misión de Moisés. Luego, la segunda parte es la salida de Egipto y el camino del desierto. Y la tercera parte, todos los acontecimientos que ocurren propiamente en la montaña del Sinaí. Entonces, así como hicimos con el Génesis, que dijimos del capítulo 1 al capítulo 11, es el libro de las promesas, es el libro de la creación, es el libro del primer pecado y la primera también redención dada por Dios. Y luego que dijimos que del 12 al 50 era toda la historia patriarcal. Asimismo vamos a dividir entonces el libro del Éxodo y vamos a decir que la primera parte, ustedes la han leído, yo les he dejado la tareita y espero que la hayan hecho muy bien.
La primera parte, los primeros 3 capítulos, nos hablan sobre la situación del pueblo y la vocación y misión de Moisés. Luego empieza a contársenos a partir del capítulo 4 y sobre todo el 5, ya toda la historia de liberación de esa esclavitud, todos los signos y prodigios realizados por Dios, la manera como Dios buscó sacar al pueblo de la esclavitud, el paso del Mar Rojo, el quedar ya en el desierto, y luego por allá después del capítulo 13, 14, empieza a contársenos todo lo que empezó a vivir el pueblo a lo largo del desierto. Y por último, a partir del capítulo 19 del libro del Éxodo, entonces el pueblo de Israel llega al Monte Santo, a la montaña del Sinaí, y lo vamos a llamar Monte Santo porque allí es el lugar del encuentro con Dios. Y a partir de ahí se da un aspecto fundamental, básico y claro en toda esta historia, que es la alianza, el pacto, la alianza que Dios sella con su pueblo, será fundamental para toda la historia de la salvación. Si nosotros hablamos hoy de nueva alianza, si nosotros decimos que en nuestro Señor Jesucristo se alcanzó el nuevo pacto, pues tenemos que remitirnos allá a lo que nos dice el libro del Éxodo a partir del capítulo 19, con toda la alianza que Dios fue haciendo con su pueblo. Muy bien. En nuestro encuentro anterior, cuando hablábamos de la historia patriarcal, al final del libro del Génesis, yo les traje una lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ustedes lo recuerdan muy bien, y yo les dejaba también como tareita que se leyeran todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, porque hay allí, además de esa hermosa definición de fe, como la seguridad de lo que está por llegar, la seguridad de lo que se espera, también teníamos allí como el camino recorrido por todos estos personajes bíblicos. Y en ese encuentro de la época patriarcal, pues nosotros leíamos en la carta a los Hebreos un poquito sobre precisamente lo referente a la fe de Abraham. Hoy vamos a iniciar entonces nuestro encuentro número 9, leyendo un poco de la carta a los Hebreos también, pero ahora lo referente a Moisés. Usted lo encuentra allí en este mismo capítulo 11, de los versículos 25 a 29. Nos habla lo referente a Moisés y al pueblo elegido. Dice la palabra de Dios entonces en la carta a los Hebreos, usted después lo puede leer allí con más calma, en su red, en su grupo, si lo está haciendo el curso individualmente, lo vamos siguiendo allí y siempre no se les olvide ir a la palabra de Dios, subrayar, mirar, comentar los aspectos que más nos van llamando la atención. ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos en este hermoso capítulo de la fe en lo que se refiere a Moisés? Dice el autor sagrado de la siguiente manera: por la fe, cuando nació Moisés, sus padres, viendo la belleza del niño, lo tuvieron escondido 3 meses sin temer a las órdenes del rey. Por la fe renunció Moisés al título de nieto del faraón cuando se hizo mayor, prefiriendo compartir los sufrimientos del pueblo de Dios a gozar de las comodidades pasajeras del pecado. Porque teniendo siempre ante los ojos la recompensa, estimaba los sufrimientos de aquel pueblo consagrado como riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Por la fe, abandonó Egipto, sin miedo al furor del rey, y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, celebró la Pascua, y roció con sangre las puertas de las casas hebreas, para que el exterminador no tocara a los primogénitos de los israelitas. Por la fe pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios que intentaron pasarlo perecieron ahogados. En estos versículos del 25 al 29 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, así como se los decía cuando Abraham, ahora tenemos que repetirlo. Hay una
hermosa y muy bien hecha síntesis de todo lo que es el libro del Éxodo, al menos en su primera parte. Está el autor sagrado exaltando la fe de Moisés. ¿Y qué nos dice? Ese cambio que hay en la vida de Moisés, siempre en fe. Moisés, hablando ya y adentrándonos en este primer segmento, acuérdense, en esta sesión 9 vamos a finalizar el libro del Éxodo y vamos a explicar muy brevemente, dedicándole de a 10 minuticos a cada una de sus partes. Vocación y misión de Moisés, liberación de la esclavitud y camino del desierto y alianza en el Sinaí y todo el acontecimiento sucedido en el Sinaí. Entonces nos adentramos en la vocación y misión de Moisés, que la encontramos en Éxodo desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 31. El primer versículo, el primer capítulo del libro del Éxodo, ya sabemos, nos hace toda una ambientación de lo que está sucediendo en Egipto al pueblo de Israel. Está esclavo, está oprimido, ya eso lo sabemos muy bien, lo hemos estudiado en nuestra sesión anterior, y ahora entonces entra propiamente como en escena lo que ocurrió con Moisés. ¿Qué nos cuenta el libro del Éxodo? Ustedes ya le han dado una buena mirada, esperamos, y lo seguirán mirando, y nosotros siempre les insistiremos en esta lectura atenta de la poderosa palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el libro del Éxodo sobre la vocación y misión de Moisés? Pues simplemente, y vamos sacando como enseñanzas para nuestra vida práctica también, fue elegido por Dios. Todo lo que fue ocurriendo en la vida de Moisés, el ser salvado allá por las aguas, eso quiere decir el término Moisés, el salvado por las aguas, el que fue llevado a la corte del faraón, el que creció con toda la enseñanza y el estudio propiamente de la corte del faraón. Todo eso estaba en el plan de Dios. Un israelita, Moisés, nació con sangre israelita, hijo de israelitas, pero es llevado a la corte del faraón. Tuvo como la compasión de la hija del faraón y ella lo crió, lo educó. Y todo eso estaba así mandado en el plan de Dios. Y luego Moisés, estando allí en la corte del faraón, viviendo muy bien, viviendo cómodamente, viviendo como los grandes, digámoslo así, emperadores, pues ve que están cometiendo una injusticia con un hermano suyo de sangre, con un israelita, con un hebreo, y él no soporta eso, y sale a la defensa de aquel israelita, y ya sabemos muy bien la historia, tiene que huir luego al desierto, y allí pasa toda esa hermosa escena de la zarza ardiente. No lo vamos a leer nosotros hoy en la palabra, pero sí yo los invito, ya lo habíamos dejado de tareita, yo espero que ustedes lo lean, ese capítulo 3 y el capítulo 4 del libro del Éxodo, donde se nos cuenta toda esa escena. Vamos a decirla así de una manera muy simple. Dios en el desierto ya había programado todo, como son las cosas de Dios, nada es coincidencia, nada es accidental, sino que todo está en el plan perfecto de Dios. Dios en su plan había, digamos, organizado todo para que Moisés naciera, fuera salvado, cuando la orden era que a todos los niños varones primogénitos había que matarlos. Él es llevado a la corte del faraón, crece allí, todo eso estaba en el plan de Dios. Luego que huyera también al desierto, porque allí iba a tener la manifestación de Dios, en esa escena tan bonita de la zarza ardiente, donde hay sobre todo un hecho extraordinario. No es normal en el desierto que una zarza, un chamicito diríamos nosotros, un arbusto demasiado delgado, arda y arda, tenga la llama ahí y no se consuma. Un fenómeno que solamente puede venir de Dios, manifestando un signo portentoso. Pero hay un detalle que a mí me gusta mucho siempre llamar la atención cuando hablo de esta parte de la Biblia, y es la sensibilidad de Moisés. Yo quiero que nos detengamos ahí, la sensibilidad de Moisés. Cuando usted lee el texto sagrado, cuando lee allá en el libro del Éxodo, en el
capítulo 3, Moisés iba por otra parte y vio de lejos la llama, la zarza ardiendo, y se devuelve. Él hubiera podido seguir su camino. Sin embargo dice, yo voy a ir a mirar qué es lo que está pasando, porque esa zarza arde sin consumirse. Eso se llama sensibilidad. No es simple curiosidad, es la sensibilidad ante los signos portentosos de Dios. A lo mejor otro pastor de ovejas que fuera a pasar por ahí con su rebaño hubiera dicho, ah sí, se hizo un incendio allí en esa zarza, yo no tengo nada que ir a hacer por allá, yo sigo mi camino. Pero a Moisés le llamó la atención y se devolvió y quiso indagar y quiso escudriñar y quiso darse cuenta qué era lo que estaba pasando ahí. Y sucede toda esa escena tan maravillosa y tan hermosa que conocemos muy bien, y es cuando empieza el diálogo de Dios con Moisés. Y entonces, gracias a la sensibilidad de Moisés, gracias a que se dejó, digámoslo así, atrapar por ese signo que estaba sucediendo allí, puede tener un diálogo directo con Dios. Y Dios tenía una misión para él. Y miren esto lo bonito. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Le dice, he visto la opresión en que se encuentra mi pueblo. He escuchado el clamor, he escuchado sus gritos pidiendo auxilio, y por eso te he designado a ti para que vayas y liberes a mi pueblo, lo saques de la esclavitud. Te he designado a ti con esa misión concreta. Ahí empieza la vocación y la misión de Moisés, que es lo que aparece en la primera parte del libro del Éxodo. Gracias a su sensibilidad, gracias a que quiso ir a indagar qué era lo que estaba pasando, se encontró con Dios. Y Dios le habla a través de ese signo maravilloso. Y una vocación y una misión concreta. Vamos siempre en nuestro curso bíblico a ir repasando lo que y hacer como un estudio comparativo que también se vuelve muy interesante. Miren ustedes que la situación de Abraham y la de Moisés son ciertamente muy parecidas. Iban por el desierto, estaban cuidando el rebaño de ovejas, era su oficio, digamos, cotidiano, pero dejan que Dios les hable, tanto Abraham como Moisés. Ahí está la clave de todo. Dejan que Dios les hable, escuchan la voz de Dios. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Le dice, tu misión, tu mandato, tu encargo es que formes mi pueblo. Tú vas a formar mi pueblo. Te haré el padre de una gran nación. Acuérdense que estudiábamos en el encuentro referente a la época patriarcal de por qué se llama patriarca. El padre de una gran nación, además de ser el padre en la fe. Esa fue la misión, fue la vocación, fue el encargo que Dios le dio a Abraham. Lo sacó de su oficio habitual, lo hizo renunciar a su quehacer cotidiano y le dice, bueno hermano Abraham, tú vas a ser el fundador de esta gran nación, tú vas a ser el patriarca del pueblo de Israel. Y ahora Moisés, parecido, está allá en el desierto, cuidando las ovejitas, vive tranquilo con su familia, había tenido que huir y entonces estaba ya refugiado y tranquilo y todo iba muy bien. Se acercó a ver qué era lo que estaba pasando allá en la zarza ardiente y miren con lo que se encontró. Dios haciéndole dar un giro nuevamente en su vida, le cambia todos sus planes. Seguramente Moisés estaba muy acomodadito ahí haciendo su pastoreo diario a las ovejitas y Dios le dice, bueno, ya Abraham fundó el pueblo se asentó en Egipto, fue esclavizado, entonces ahora usted sigue con esta tarea, hermano. Si Abraham fundó al pueblo y lo formó y lo dejó asentadito ahí en Egipto, pues ahora usted se va a encargar de liberar al pueblo, de sacarlo de la esclavitud, porque yo, nunca se les olvide, y eso lo vamos a recalcar una y otra vez, dice Dios, yo he visto la opresión, la esclavitud, el sufrimiento, el dolor de mi pueblo y he escuchado su clamor. Ha visto y ha escuchado, visto la opresión, escuchado el clamor y tú, Moisés,
eres el que yo he elegido, el que yo he escogido para que seas el liberador, el que en mi nombre vas a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Imagínense qué maravilla. Y entonces Moisés le dice a Dios, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces yo voy a ir a decirle al pueblo, miren, aquí una zarza ardiente me habló y me dijo que viniera y que yo les organice todo para sacarlos de aquí. Eso no va a ser tan fácil. ¿Yo qué le voy a decir a ese pueblo? ¿Quién fue el que me habló a mí? Y Yahvé le dice a Moisés, yo soy. El nombre que tú le vas a dar al pueblo para que me identifiquen como el Dios único y verdadero es yo soy. Tiene un significado muy bonito. A nosotros no nos tiene que dar miedo decirle a Dios Yahvé, que es el término bíblico, el término hebreo para designar a Dios. Yahvé es una conjugación verbal en la lengua hebrea, la lengua en que fue escrito el Antiguo Testamento, como lo vimos por allá en nuestra primera sesión introductoria, y entonces es una conjugación verbal que significa Él es, Él es. Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo se vaya a referir a mí, va a decir Él es. Ese Él es o yo soy tiene toda una connotación, porque está hablando del que permanece, del que siempre está, del que no tiene fin, del que en todo momento va con su pueblo y lo acompaña y lo protege, como efectivamente va a suceder en toda la historia de la salvación. Dios siempre simplemente se estaba anticipando a todo lo que iba a ser su acompañamiento, su cuidado, su protección, su providencia sobre su pueblo. Cuando a ti te digan cuál es el nombre de Dios, Él es el que permanece, el que existe, el que siempre va a estar ahí. Bueno, entonces Moisés, Dios le dice además, le dice, bueno, usted tiene otra tareita que es un poquito difícil, pero usted va a ser capaz de cumplirla. ¿En qué consiste esa tarea? Muy fácil. Esa tarea consiste en que usted va a ir donde el faraón y le va a decir, yo he sido designado por Dios para que usted deje ir a este pueblo. Me hace el favor y Dios le manda a decir que le quite la esclavitud al pueblo y lo deje ir. Y miren ustedes, esto es muy bonito y usted lo va a leer ahí en el libro del Éxodo. Dios le anticipa a Moisés lo que va a pasar. Le dice, el faraón se va a poner bravo y no le va a hacer caso. Pero que conste que nos fuimos primero por las buenas. Usted va a ir y le va a decir, aunque él no le haga caso, aunque se burle de usted, aunque no permita lo que usted le está pidiendo, usted lo va a hacer. Y después vamos a utilizar el plan B, le dice Dios a Moisés. Ese plan B es a través de una serie de signos y prodigios, atención, en nuestro lenguaje de hoy, eso se llama milagros, signos y prodigios. Una serie de obras portentosas en las que Dios, a través de Moisés, le va a mostrar al faraón que todo el poder es de Dios. Y entonces es lo que llamamos nosotros en la Biblia las plagas. Siempre se habla de las plagas de Egipto y son 10 plagas. Y usted, primera tareita del día de hoy que se las vamos a dejar, usted va a buscar ahí en su Biblia dónde están esas y cuál es cada plaga, porque aquí no nos podemos quedar hablando de ellas. Terminado este encuentro, usted si lo está haciendo de una manera personal, individual, si están allí en grupo, si están en red, si están en el salón parroquial, en fin, va a buscar allá en el libro del Éxodo las 10 plagas. ¿Cuáles son? Las va a leer, no solamente el titulito que aparece en la Biblia, sino que va a leer una a una, de qué se trata, cómo se desarrolló, y la misma palabra de Dios allá en el libro del Éxodo, les doy una pistica, está a partir del capítulo 4, quinto del libro del Éxodo, entre el 5 y el 10, ahí encuentra usted más o menos, no los estoy ubicando exacto, pero para que vaya y las busque, porque este estudio bíblico también se trata de leer mucho la palabra de Dios. Hay que ir a leerla, hay que ir a ella, hay que saciarse con ella y disfrutarla y deleitarnos, y por eso entonces usted va a ir a buscar dónde está cada una de esas plagas. Les doy otra ayuda. La última plaga es
la muerte de los primogénitos, que ya vamos a hablar enseguida de eso. Entonces, Dios le dice a Moisés, le dice, usted va a hablar con el faraón no le va a poner cuidado, no le va a prestar atención, y lo que va a hacer es que antes va a oprimir más al pueblo, pero tranquilo, que entonces nosotros vamos a pasar al plan B, y ese plan B es que van a venir una serie de manifestaciones, una serie de signos y prodigios a través de los cuales el faraón va a ver que la cosa es en serio. Bueno, hasta ahí vocación y misión de Moisés. Entonces, Dios que ve la opresión en que está su pueblo, escucha su clamor, le habla a Moisés, allá en el desierto se le aparece en la zarza ardiente, le manifiesta cuál es su nombre, le dice yo soy o él es. De esa manera el pueblo de ese momento en adelante llamará a Dios y le da un encargo y una tarea concreta: liberar al pueblo de la esclavitud. Tarea de Abraham, usted lo va a ir recordando, escríbalo por ahí en su cuadernito, tome apuntes y vaya teniendo su resumencito. Tarea de Abraham, formar el pueblo. Tarea de Abraham, hacer el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad. Recibirá como recompensa descendencia abundante y ese pueblo llegará a la tierra prometida. Tarea, misión, vocación de Moisés: liberar al pueblo, sacarlo de la esclavitud, ser el líder, el caudillo, el puente entre Dios y ese pueblo que lo irá llevando hacia la libertad, hacia el desierto, lo hará pasar el Mar Rojo y entonces lograrán empezar todo un camino en búsqueda de esa tierra prometida. Listo. Primera parte del libro del Éxodo, vocación y misión de Moisés. Segunda parte, liberación de Israel de la opresión en que se encuentra en Egipto. Primera parte, vocación y misión de Moisés. Segunda parte, liberación de Israel de la opresión en que se encuentra en Egipto. ¿Dónde encontramos esto? Desde el capítulo 5 del libro del Éxodo hasta el capítulo 13. Del capítulo 5 al capítulo 13. ¿Qué encontramos en estos capítulos del libro del Éxodo? Encontramos el desarrollo, la efectividad, podríamos decir nosotros, la concreción de la tarea que Dios le puso a Moisés. Así de sencillo. Dios le dice a Moisés, usted me va a liberar el pueblo, usted lo va a sacar de la esclavitud, va a ir a hablar con el faraón no le va a prestar atención, entonces luego pasaremos al plan B, que es utilizar una serie de signos y prodigios para que el faraón se dé cuenta que yo soy más poderoso, que yo tengo el verdadero poder. Por eso lo llamamos el omnipotente, el que tiene todo el poder y el que todo lo puede realizar. Eso que Dios le había anticipado a Moisés en el desierto cuando se le aparece allá en la zarza ardiente, pues es lo que se dará en la segunda parte del libro del Éxodo, del capítulo 5 al capítulo 13. Efectivamente, Moisés va y habla con el pueblo de Israel que está esclavo y les dice, mire, se me ha aparecido Dios, yo vengo en nombre de Él, el nombre de Dios es el que permanece, el que siempre está, y Él me ha puesto a mí la tarea que medie para sacarlos a ustedes de aquí de la esclavitud. Todo será obra de Dios, pero yo soy como el encargado de sacarlos a ustedes de esta esclavitud. Va Moisés y habla con el faraón. Y efectivamente, el faraón se burla de él. Y más que burlarse de él, se enfurece. Y dice, bueno, entonces estos se quieren ir. De pronto me van a armar una revuelta. Muy bien. Los oprimió más. Fue más dura la carga. Les puso más trabajo. Los apretó más. Y entonces ese pueblo, en un comienzo, no entendió. Y se rebeló. Fue la primera vez. El pobre Moisés le tocó muy duro. Obedecerle a Dios es muy complicado. Ustedes saben que es así. Cuando uno le obedece a Dios y toma en serio todo lo que Él quiere hacer con nosotros, eso a veces nos puede traer dificultades. Pero al final aparece la gran bendición. Siempre es así. Moisés tuvo la primera rebelión ahí por parte del pueblo. Porque como él fue a hablar con el faraón para que liberara al pueblo,
por las buenas, y el faraón lo que hizo fue oprimirlos y esclavizarlos más. Entonces, claro, el pueblo se le rebotó a Moisés. Le dijo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Usted mire, estábamos mejor antes. Usted viene aquí de liberador y a decir que es el que nos va a sacar de la esclavitud, y mire la consecuencia. Ahora estamos peor, estamos más oprimidos. ¿Quién lo mandó a usted aquí a que viniera a que nos aumentaran nuestras cargas y nuestras penas? Pero Moisés, como leímos en la carta a los Hebreos, comenzando esta sesión, por fe siguió obedeciendo al Señor. Y sabía que ese plan era de Dios, y por eso se fue dejando llevar por aquel camino que Dios le iba mostrando. Entonces, como el faraón no quiso de esa manera liberar al pueblo de una manera tranquila, entonces viene lo de lo que llama la palabra las plagas. Nosotros lo vamos a llamar signos y prodigios. Dios le dijo a Moisés, usted va a empezar a ir donde el faraón y le va a anticipar. Le va a decir, mire, va a pasar esto. Por ejemplo, miremos un poquito miremos al menos una de las plagas. La primera, capítulo 7, a partir del versículo 8 del libro del Éxodo. Entonces dice así la palabra. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando les hable el faraón y les diga, hagan algún prodigio que los acredite, tú dirás a Aarón, toma tu bastón y tíralo ante el faraón para que se convierta en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón tiró su bastón ante el faraón y sus ministros, y el bastón se convirtió en una serpiente. Y sigue todo el desarrollo. El faraón quiso hacer lo mismo, llamó a sus magos, él tenía allí sus magos y les dijo, esto nos van a descrestar aquí convirtiendo un bastón en serpiente, háganlo ustedes también. Y los magos lo pudieron hacer, realmente lo pudieron hacer. Y así con el segundo prodigio. Pero el tercer prodigio ya no lo pudieron realizar los magos, hasta ahí les llegó. De ahí en adelante los demás signos y prodigios solamente los podía realizar Dios, poniendo a Moisés ahí que fuera como el intermediario. Cuando empezaron a aparecer esos signos y prodigios que traían ciertamente calamidad, parecía que hubiese una conversión del faraón. Él le decía a Moisés, dígale pues a Dios que yo voy a aflojar, que yo voy a dejar ir el pueblo, que por favor nos quite ya esa situación que está ocurriendo, como cuando fue la plaga de langostas, por ejemplo, o cuando todo el mar se convirtió en sangre. Esa serie de signos y prodigios que usted va a leer muy juicioso allá, a partir del capítulo 7 en el libro del Éxodo, léalos mirando ese esquema. A partir del tercer signo, Moisés hace el signo prodigioso, el faraón con sus magos no es capaz de hacerlo, el faraón se asusta, cede un poquito, parece que está cediendo terreno y que va a arrepentirse de tener esclavos a los israelitas, pero cuando se acaba el signo y prodigio, cuando todo vuelve a la normalidad, entonces se echa para atrás y vuelve a apretar y vuelve a oprimir y vuelve a esclavizar. Esa es la dinámica. Y yo, como otras veces, les dejo a ustedes la pregunta suelta. Hoy muchas veces pasa lo mismo. A veces nos conmovemos ante los acontecimientos, ante lo que Dios va haciendo en nuestra vida, pero como que cuando pasa el signo prodigioso y cuando ya todo vuelve a la normalidad, a veces nosotros también cedemos terreno y le volvemos a dejar terreno al pecado y volvemos a echar para atrás. Y por eso a veces suceden cosas, consecuencia de nuestro pecado, que nos tienen que sacudir y decir, hombre, tengo que buscar la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento. El faraón duro de corazón, el faraón oprimiendo a los israelitas, el faraón que no quería ceder, y por eso viene un prodigio, viene el otro, viene el otro, viene el otro, hasta el 10º, que el 10º sí fue ya, digamos, la tapa, el culmen de todo, que es la muerte de los primogénitos. Es decir, todos los primogénitos de Egipto,
no solamente las personas, los hombres, sino también dice Dios en la palabra hasta de los animales, todos murieron. Ahí el faraón sí ya entró en pánico y dijo, ahora sí me doy cuenta que aquí hay un poder superior, que este Dios de los israelitas es el Dios de todo el poder. Y va y le dice a Moisés, le dice, váyanse pues, váyanse, yo ahora sí los voy a dejar ir, salgan pero por favor dígale a su Dios que ya, que no más signos y no más prodigios, que ya entendí que Él tiene todo el poder. Viene la noche de la Pascua, que es muy hermosa en el libro del Éxodo, muy importante y fundamental para nosotros, y entonces ahí lo que ocurre es que Dios manda a los israelitas a ofrecer el sacrificio antes de salir, a que bañen, a que pinten las puertas con la sangre del cordero sacrificado para ser protegidos, porque va a venir el ángel exterminador, y donde esté esa sangre derramada del sacrificio, ellos van a estar protegidos, van a estar salvaguardados, no les va a pasar nada, y así van a poder empezar todo el camino, van a emprender la huida, a pasar el Mar Rojo y luego empezar todo el camino del desierto. Esa es la primera Pascua, esa es la noche de la liberación, esa es la noche en que el sacrificio que se ofrece, esa sangre los purificará y esa sangre los salvará y los salvaguardará de cualquier mal. Nosotros hoy tenemos nuestra Pascua, que es Cristo que entrega su sangre por nosotros. Para entender todo el sentido de la Pascua cristiana hay que ir al libro del Éxodo y entender la noche de Pascua. Ustedes lo saben muy bien, que la noche de la vigilia pascual, esa celebración tan hermosa que hacemos nosotros los católicos el sábado santo en la noche, se hacen las lecturas del libro del Éxodo referentes a la noche de Pascua, referentes al paso del Mar Rojo, porque allí está la base, allí está la capacidad de nosotros entender por qué hoy celebramos la Pascua. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo es como el culmen de esa Pascua del libro del Éxodo, la noche en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, de la mano de Dios, buscó un camino de libertad y empieza una nueva vida. Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la oscuridad a la luz, el paso del pecado a la gracia. Y eso nace allá en el libro del Éxodo, porque Dios además le dice al pueblo de Israel, ustedes este acontecimiento lo tendrán que seguir recordando año por año, a las generaciones venideras, a los hijos de sus hijos. La vez pasada leíamos allá en el libro del Deuteronomio todo ese credo de Israel, donde se resume y se sintetiza toda esa historia de la salida de la esclavitud a la liberación. Y el pueblo tiene que tener memoria y el pueblo lo tiene que recordar. Y esa gran noche de Pascua, la noche de la liberación, será siempre recordada. El pueblo de Israel sale de la esclavitud, sale esa noche, camino del Mar Rojo, el ejército del faraón sale detrás de ellos, se da toda una persecución, como hoy lo veríamos nosotros en la película más maravillosa y más portentosa, se da toda una persecución. Los israelitas no tenían armas, los israelitas no tenían caballos y grandes carruajes que eran los vehículos de la guerra en aquel tiempo, simplemente tenían la fe y la seguridad que Dios era el que los iba a llevar hasta el otro lado. Y entonces emprenden todo ese camino. Fue difícil, habían mujeres, habían niños, ellos van con Moisés siempre guiándolos y saben que Dios es el que los está acompañando. Y luego sucede todo ese acontecimiento maravilloso que nos cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 13 y 14, cuando sigue y sigue la persecución hasta que logran pasar el Mar Rojo. Y sabemos lo que ocurrió. Usted lo va a buscar allá en su Biblia, ese capítulo 14, 15, 13, 14, 15 del libro del Éxodo, donde se muestra
cómo el faraón, que creía tener todo el poder humano, no pudo con ese pueblo israelita aparentemente sencillo e insignificante. Y digo aparentemente porque tenían lo principal, que era la compañía, la fuerza y la presencia de Dios. Y ya sabemos nosotros muy bien la historia. El pueblo de Israel logra pasar al otro lado, pasa el Mar Rojo, mientras que el ejército del faraón, los grandes carros, las grandes caballerías, con los grandes armamentos de aquel tiempo, se arma todo un desorden en medio del mar, mueren allí ahogados, se arma todo un caos, dice la palabra, y el pueblo de Israel puede pasar al otro lado. Hasta ahí tenemos nosotros las dos primeras partes del libro del Éxodo. Vocación y misión de Moisés, Dios que se le aparece en la zarza ardiente, Dios que le pide ir a liberar al pueblo, porque Dios ha visto la opresión y ha escuchado el clamor de su pueblo. Y le dice a Moisés, yo te voy a acompañar con una serie de signos y prodigios para que puedas sacar el pueblo de mi propiedad, el pueblo que yo he formado, el pueblo que empezó a fundar Abraham, tú lo vas a sacar de esa esclavitud y lo vas a llevar hacia tierras de liberación. Segunda parte, propiamente la liberación, que es el cumplimiento de todo lo que Dios le dijo a Moisés en el momento del llamado y de la vocación. Se cumplen los signos, se cumplen los prodigios, se cumple la manifestación concreta del poder de Dios, la noche de Pascua, noche maravillosa, el pueblo que es salvaguardado, que es purificado, que es defendido a través de la sangre del Cordero inmolado, y el pueblo que logra salir y pasar el Mar Rojo. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue la tercera parte, que ya es la alianza en el Sinaí. Vamos a sintetizarla, vamos a abreviarla de una manera muy concreta y muy clara. El pueblo camina por el desierto. Usted hace una lectura atenta del libro del Éxodo y va a ir encontrando todos estos elementos que yo le voy a sintetizar aquí en 5 minuticos. El pueblo camina por el desierto. Ya pasaron el Mar Rojo. En el capítulo 15 hacen un gran canto de alegría, de júbilo, rindiéndole gloria a Dios por todas las maravillas que ha hecho en ellos, porque los logró pasar al otro lado, porque ya se sienten libres. Y ahora sigue otra tarea muy importante, que es ir en búsqueda de la tierra prometida. La tierra que Dios siempre le ha dicho a ese pueblo que se las va a dar, que se las va a entregar. Ya no son esclavos, ahora son libres. En el camino del desierto se encontraron una serie de dificultades. Les dio hambre, les dio sed, se enfermaron, algunos murieron y vino la segunda rebelión contra Moisés. El pueblo le reclamaba a Moisés. Decía, mire pues, estábamos mejor en Egipto. Si nos moríamos, teníamos allá cementerio para que nos enterraran. Y estábamos esclavizados, pero al menos teníamos comida. Pero Moisés clama a Dios y le dice, mire el pueblo en la que me está metiendo, todos los reclamos que me está haciendo. Y Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo que no se puede olvidar de todos los signos y prodigios que yo he realizado en favor de ellos, que yo me seguiré manifestando, que no sean de mala memoria, que recuerden todo lo que he hecho por ellos y seguiré actuando. Les daba hambre y llegaba el maná. De la roca del desierto salía agua, salían manantiales de agua viva, y así pudieron ir caminando y caminando. Y nos dice el capítulo 19 del libro del Éxodo, que a los 3 meses de haber salido de Egipto, llegaron al monte del Sinaí. Y entonces ese es un momento cumbre y fundamental, la tercera parte del libro del Éxodo. ¿Qué pasó en el monte del Sinaí? Se da la alianza, lo más bonito, lo más hermoso. Miren ustedes cómo es el devenir, cómo es el desarrollo, cómo es el proceso de lo que Dios hace en nuestras vidas. Las conclusiones las van sacando ustedes mismos, pero la palabra de Dios siempre es viva y eficaz.
Dios primero nos saca de la esclavitud, nos muestra todo su poder, nos muestra su amor infinito, signos y prodigios donde está la obra concreta de su actuar. Y después de eso, dice, ahora sí vamos a pactar una alianza. Llegaron al Sinaí, Dios se aparece en la montaña, eso se llama una teofanía, se van a aprender esa palabrita, teofanía. Teofanía quiere decir manifestación de Dios, manifestación de Dios. Entonces ustedes lo van a leer allá a partir del capítulo 19 del libro del Éxodo. ¿Qué hizo Dios? Esa montaña tembló, un calor impresionante, salía humo, una voz fuerte retumbaba desde el cielo y todo eso allá temblaba, y Dios solamente se le manifestaba como allá en la zarza ardiente a Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice, bueno, usted va a preparar este pueblo porque vamos a sellar una alianza. Y lo de la alianza lo vamos a resumir muy facilito según lo que nos dice el libro del Éxodo. ¿Cómo es un pacto? Yo te doy y tú me das. Esos convenios que nosotros sellamos con la gente. Usted va a hacer, decimos nosotros, un negocio. Entonces, le voy a comprar este carro. Usted me da el carro y yo le doy tanto. Con Dios no hacemos negocios, pero es para que entendamos con un ejemplo simple lo que es un pacto. Dios le dice al pueblo, yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo, el pueblo de mi propiedad. Yo voy a estar con ustedes siempre, los acompañaré, los protegeré, los llevaré de mi mano, seré providente con ustedes y ustedes van a ser fieles a mí. En ese tiempo habían una serie de dioses, politeísmo, eso adoraban todo lo que se atravesaba. Dios les dice, ustedes van a tener un único y verdadero Dios. Recuerden el nombre de Dios, Él es, Él en singular, el único y verdadero Dios. Esa va a ser la exigencia que Dios le hace a su pueblo. Sean fieles, no se vayan detrás de otros dioses. Ténganme a mí como el único y verdadero Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo los acompañaré, los protegeré, los proveeré y ustedes serán fieles a mí. Vamos a ver más adelante y en el siguiente módulo sobre todo, cuando estudiemos los libros históricos, una palabrita que es clave en la Biblia y esa palabra es prostitución. No se habla ni siquiera de infidelidad por parte del pueblo. Se habla de prostitución. El pueblo se prostituye. Se prostituye es que empieza a adorar falsos dioses. Cuando nosotros adoramos otros dioses, el dinero, lo material, la ambición, la soberbia, etcétera, nos prostituimos porque le somos infieles a Dios. Y Dios nos quiere fieles a Él porque Él siempre es fiel a nosotros. Y esa alianza no es de ayer, esa alianza es desde los inicios, libro del Éxodo, cuando Dios allá en la montaña del Sinaí le dice a ese pueblo a través de Moisés, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Cuando más adelante hagamos los ejercicios de profundización y entonces en los exámenes les preguntemos en qué consiste la alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí, usted va a recitar a memoria. La alianza consiste, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Así lo encontramos en el libro del Éxodo. Y para poder que se diera de esa manera, pues entonces eran necesarios unos mandatos, unas normas, unas leyes. Y eso es lo que encontramos en la alianza del Sinaí. Los 10 mandamientos, sí, pero más que los 10 mandamientos. Toda una forma de vida, todos unos parámetros, una pedagogía que va a través de la ley. Por eso para el pueblo de Israel va a ser siempre tan importante la ley. La alianza consiste en que Dios llevará a su pueblo de su mano, lo llevará hasta la tierra prometida, lo acompañará como un Padre bueno y misericordioso, y el pueblo se compromete a cumplir las normas, leyes, estatutos y todo lo que Dios le va pactando. Más o menos así muy sintetizado, las 3 partes en que podemos dividir el libro del Éxodo. Cuando usted, que va a hacer una lectura atenta ya de la palabra de Dios, del libro del Éxodo, lo vaya a leer, busque esas 3 partecitas en su Biblia. Vocación y misión de Moisés,
liberación de la esclavitud y camino del desierto, y alianza en la montaña del Sinaí. En nuestro próximo encuentro, que ya será el libro del Levítico, al cual le dedicaremos solamente una sesión, vamos a retomar un poquito esta última parte para que no se nos alargue mucho esta sesión en que estamos. Vamos a retomar en 5 minuticos esta parte de la alianza porque es muy importante. Quiero darles otros 2 o 3 daticos respecto a la alianza que son muy importantes, pero eso lo retomaremos en el próximo encuentro. Entonces yo les voy a pedir que para el próximo encuentro leamos el capítulo 20, atención, capítulo 20 a partir del versículo 22 hasta el capítulo 24, al final, capítulo 20, versículo 22, hasta todo el capítulo 24 del libro del Éxodo, donde está lo que se llama el Código de la Alianza, que vamos a retomarlo cuando iniciemos nuestra próxima sesión. Espero pues que hayamos entendido así de una manera muy rápida todo lo referente al libro del Éxodo, que le hemos dedicado estas 2 sesiones. Lo retomaremos brevemente en nuestro próximo encuentro para que sigamos avanzando en este maravilloso mundo de la Biblia. Gracias por dejarnos llegar hasta ustedes. Lean la Biblia inmediatamente. Terminemos esta sesión, por favor coja su palabra, lea el libro del Éxodo y vayas entusiasmando y enamorando cada vez más de esta historia de salvación que llevamos de una manera cíclica, histórica, mostrando cómo todos estos acontecimientos son los acontecimientos de nuestra propia salvación. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en nuestro próximo encuentro referente al libro del Levítico.